Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ventana Política. Bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a los temas que impactan la actualidad política de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y hoy hablaremos de los resultados de la COP30, esta reunión de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se llevó a cabo en días recientes en Belém, Brasil, y que terminó pues con compromisos estrechos, mínimos, entre los países y fuertes desacuerdos ideológicos y geopolíticos. Para hablar de este tema me acompaña Gerardo Gil Valdivia. Él es abogado, académico, pero sobre todo un estudioso y divulgador de los temas de sostenibilidad, desarrollo, cambio climático, y ha sido presidente y miembro actualmente del Club de Roma, capítulo México, así como vicepresidente de la Fundación Javier Barros Sierra. Querido Gerardo, gracias por estar aquí. Bienvenido a Ventana Política. ¿Qué tal, Verónica? Es un gusto estar, como siempre, contigo. Agradezco mucho a El Heraldo y a ti esta oportunidad de platicar con tu audiencia sobre un tema tan trascendente como el estado actual del cambio climático y los resultados de la COP30 que se celebró del 10 al 21 de noviembre en Belém do Pará, en Brasil. Así es, oye, y la verdad, bueno, tú nos dirás, pero como bien dices, yo creo que es uno de los temas que deberían de estar no solo preocupándonos, sino ocupándonos como humanidad. Y pues lo primero que te tengo que preguntar es justo, ¿no? Tu evaluación de esta reunión, hay que decirlo, que es la 30ª, por eso se llama COP30, y también coincidió con el 10º aniversario del Acuerdo de París, ¿no? Este famoso Acuerdo de París, del cual pues ya se salió Estados Unidos por segunda ocasión con Donald Trump. Pero en este estado de las cosas y de la geopolítica, tus reflexiones, Gerardo, ¿qué te pareció finalmente la COP30? ¿Era lo que se esperaba, más o menos? ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, sí, muchas gracias por esta oportunidad y este planteamiento. Creo que el cambio climático asociado a los demás límites naturales del planeta están generando un problema. Hay una crisis climática global, hay una crisis ambiental global que no se está atendiendo a pesar de su gravedad en la medida en la que se requiere para solucionarlo. Como señalas, se celebró la COP30, que es la expresión del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Belém do Pará, en Brasil. Lo primero que quisiera decir es la importancia del lugar donde se celebró. Belém es una ciudad del estado de la entidad federativa de Pará, por eso se llama Belém do Pará, que está en el corazón de la Amazonia, está en la desembocadura del río Amazonas, y celebrar esta reunión en la Amazonia tiene, además de la importancia de la reunión en sí misma, el significado de la importancia de preservar los bosques y selvas, en este caso de la selva tropical más grande del mundo, uno de los pulmones del planeta. Se celebra también, como ya lo señalaste, en el 10º aniversario del Acuerdo de París. 2015 fue un año muy importante para el futuro de la humanidad porque se aprobó por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es la respuesta de la comunidad internacional organizada a la problemática que enfrenta la humanidad en 3 vertientes: la económica, la social y la ambiental. Y el Acuerdo de París, que también es de 2015, tenía o tiene como propósito limitar la emisión de gases de efecto invernadero para evitar que la temperatura media del planeta pase de 1.5 grados Celsius en el curso del siglo XXI, para evitar daños catastróficos para la vida económica, social e individual a nivel planetario. La mala noticia
es que en 2025 ya rebasamos el límite que se previó para todo el siglo XXI. Ya en 2025 se registró una temperatura de 1.55 grados Celsius. Entonces, estamos enfrentando un grave problema. Oye, incluso el secretario de la ONU, el secretario Guterres, que ha sido muy enfático, ¿no?, en la urgencia de debatir esto, pues ya habla incluso ya no del calentamiento global, sino que él dice que el mundo está en ebullición, ¿no? Y lo que tú dices es gravísimo, es decir, o sea, estamos en 2025, llevamos una cuarta parte del siglo y ya rebasamos el límite que se había establecido como umbral, ¿no?, para este calentamiento o para esta temperatura que marca, pues, peligro incluso de sobrevivencia, ¿no? Así es, y vivimos no solo una emergencia climática global, sino una emergencia ambiental global, sí, no solo por el cambio climático, sino por la pérdida de la vida biológica, por la crisis hídrica, por la contaminación atmosférica, por la contaminación plástica en los mares y los océanos. En fin, hay una situación sumamente compleja. Pero un ejemplo de esto es el caso de que 2024 fue el año en que se rebasó ya los límites para prever impactos climáticos catastróficos. Los últimos 11 años serán individualmente los más cálidos en la historia desde que se tienen registros hace 176 años. En 2025, el contenido del calor oceánico alcanzó niveles récord y continúa avanzando. La extensión de hielo ártico tras el congelamiento invernal fue la más baja que se ha registrado jamás. Las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero continúan su trayectoria ascendente. Y en este contexto, como tú lo señalaste ya, uno de los países que más generan gases de efecto invernadero, los Estados Unidos, durante la primera administración del presidente Trump, se retiró del Acuerdo de París, y durante la segunda administración también. Pues se volvió. Es decir, entonces vivimos una situación de extrema emergencia en este tipo de temas que se traducen en fenómenos hidrometeorológicos cada vez más frecuentes y más intensos, como huracanes, ciclones, lluvias torrenciales, incendios, y por otro lado sequías e incendios forestales. Claro. Pero, por ejemplo, en cuanto a las simples lluvias torrenciales, vemos lo que pasó en Veracruz recientemente, y que afectó a 5 estados, ¿no? Sí, así vemos cada vez más fenómenos de contaminación, más fenómenos de afectación de los mares, los océanos y todo tipo de cuestiones terrestres que están afectando la agricultura, la alimentación, la salud, la vida misma, y generando grandes impactos económicos y sociales que se traducen en inestabilidad política, migraciones, conflictos internos. Hay una crisis hídrica a nivel mundial que afecta a diversas zonas a nivel planetario. Sin duda. Y fíjate qué interesante lo que mencionas, porque me parece que parte de esta, digamos, contranarrativa liderada por Estados Unidos, de que pues es una farsa y una invención, ¿no?, esto del cambio climático, que digo, yo creo que hay suficiente evidencia como para refutar, ¿no?, ese argumento. Sin embargo, pues lo sigue usando. Estados Unidos se sale del Acuerdo de París, evidentemente no participa en estas reuniones, pero las consecuencias que tú dices, inclusive políticas, sociales, de flujos migratorios, de la gente que tiene y tendrá que moverse porque literalmente sus lugares, sus zonas en las que habitan, y pienso en las zonas devastadas justamente por inundaciones, por sequías y demás. O sea, esto trae consecuencias políticas y sociales que van mucho más allá de decir si las lluvias fueron más fuertes o no, o las sequías o los incendios o el deshielo. Tiene consecuencias políticas, ¿no? Tiene consecuencias sociales, y eso como que también pasa de noche, ¿no?
Sí, y además hay una contranarrativa, como tú lo mencionaste, muy fuerte, porque tomar medidas en esta materia conlleva costos para muchas estructuras económicas, para muchos intereses creados, y hay toda una campaña de difusión y de divulgación con verdades a medias, con mentiras completas, con el uso de información confusa, y en las redes sociales se ve cada vez más la intensidad de esta campaña de los grupos que tienen en juego pues muchísimo dinero y que están decididos a defender sus intereses independientemente del impacto global que para la humanidad y para ellos mismos va a tener en el corto y mediano plazo, pero sobre todo en el largo plazo. Pero bueno, la COP30 tuvo varias mesas temáticas que es interesante mencionarlas porque tratan todos los temas. Uno, la seguridad hídrica. Si los bosques y las selvas tropicales, además de ser productoras de oxígeno y de ser un elemento de secuestro de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero, son también quienes suministran y captan el agua, fundamental para la sobrevivencia de la humanidad, ¿no? Se tocó también el tema de la seguridad alimentaria y de la agricultura, los impactos del cambio climático en la salud humana, la protección de los ecosistemas y de la biodiversidad. Al respecto, me gustaría, Verónica, comentar una cuestión. Se habla mucho de si estamos ya en la sexta extinción masiva de especies en la historia del planeta, no de la humanidad, sino del planeta. La quinta extinción masiva de especies habría sucedido hace alrededor de 65 millones de años, ¿no? Antes del surgimiento del ser humano, del Homo sapiens, ¿no? Y se habla de que estamos o en vísperas de entrar a la sexta extinción masiva de especies o ya dentro de ella. Se habló también de infraestructura, de las pobrezas y medios de vida, del patrimonio cultural, y un tema que es muy importante mencionar es el de las desigualdades. Cuando vemos la emisión de gases de efecto invernadero, vemos que el 10% más rico de la población genera más del 50% de los gases de efecto invernadero en el planeta y que el 50% más pobre de la población genera el 6% de los gases de efecto invernadero. Pero quienes van a padecer más directa y trágicamente los efectos del cambio climático es el sector más pobre de la población. Y los Primero, países más pobres. Y segundo, los segmentos más pobres, aún de los países ricos, de los países altamente desarrollados. Oye, déjame preguntarte, porque te quiero, obviamente, tus comentarios sobre dónde está México en todo esto y el papel que jugamos, no solo en la conferencia a la que tampoco asistió la presidenta Sheinbaum, por cierto, pero digamos, más allá de esto, en dónde está México, pero nada más preguntarte también si el hecho de que en la resolución, las que se firman, sabemos que las conferencias internacionales, bueno, terminan con declaraciones conjuntas que pocas veces ya incluso se leen, pero nada más es importante que ni siquiera se hayan puesto de acuerdo en, por ejemplo, hablar de la transición, digamos, del uso de energías fósiles, ¿no? O el abandono, la transición hacia el abandono del uso de energías fósiles. Eso señala, digamos, un desacuerdo fundamental, o sea, que ni en eso se pueden poner de acuerdo porque no están dispuestas justamente las grandes potencias y los grandes contaminadores a asumir esos costos. Es el tema más difícil, es el tema en el que hay que ponerse de acuerdo, pues el tema más difícil. La crítica es que no hay una hoja de ruta clara y definida para el abandono de combustibles fósiles. No, claro que no, porque es el tema que se defiende, porque son los intereses finalmente los que mencionabas,
que se afectan. Yo creo que la síntesis del conflicto es, por una parte, la urgencia científica de actuar en la materia. La evidencia científica ya no admite mayores cuestionamientos. La fragilidad política que tiene la conformación política mundial, porque algunas grandes potencias se resisten al cambio con distintos matices. El país que más gases de efecto invernadero emite es China, pero también es un país que está haciendo grandes avances y grandes procesos en la transición energética, eólica, solar, geotérmica, hidráulica, en fin, de muchos tipos, ¿no? Sí, claro. El país que más más va a rebasar contamina, Estados Unidos, ¿no? claro, el país que más contamina per cápita es los Estados Unidos, ¿no? Y es un país que está muy dividido. El gobierno del presidente Trump se niega tiene compromisos seguramente con los grandes intereses petroleros, se niega a participar en las soluciones de fondo, pero estuvo presente el gobernador de California, Gavin Newsom, que finalmente California es la cuarta economía del mundo. Pero bueno, son los temas que hay que abordar. Y quisiera decir un poco una cuestión importante. La Amazonia, que es esta zona en la que se celebró la Junta y que es un gran pulmón para la humanidad, tiene una extensión de 7 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 4 veces el territorio de la República Mexicana, no, casi 4 veces el territorio de la República Mexicana. La selva amazónica tiene 5.5 millones de kilómetros cuadrados, pero aún ahí hay una crisis hídrica y una crisis de vulnerabilidad que, si no se toman medidas de preservación de la selva tropical del Amazonas, puede verse profundamente afectada con consecuencias planetarias, ¿no? Y en ese sentido, bueno, México participó. México es en el mundo, es el segundo emisor de gases de efecto invernadero en América Latina, solo después de Brasil, y es el número 14 a nivel mundial. Y México participó asumiendo algunos compromisos importantes de reducción de gases de efecto invernadero, compromisos de transición energética y con 2 proyectos muy específicos. La Gran Selva Maya, que es un acuerdo trilateral entre México, Guatemala y Belice de protección, es la segunda selva, es el segundo pulmón, digamos, de selva tropical en el continente americano. Claro, es mucho menor. Mucho menor, sí, claro. 5.5 millones de kilómetros cuadrados. La selva maya son 150,000 kilómetros cuadrados, pero bueno, es lo nuestro y nos comprometimos a preservar. Y una reducción de la generación de energía fósil, el compromiso. En este momento, la energía limpia que se produce en México es más o menos el 24% de la energía total. Nos comprometimos que para el 2030 sea el 38.5% y para el 2035 43.3%. Y se hizo un anuncio muy importante, el Plan Sonora. Sonora tiene un nivel de radiación solar equivalente al del desierto del Sahara. Entonces, bueno, es fundamental aprovechar todo eso y hay un plan para poder aprovechar todo ese recurso. Pero México es el 5º país con la mayor biodiversidad del mundo. México tiene un gran potencial en energía solar, en energía eólica, tiene algún potencial en geotermia, existe el proyecto de las mini hidráulicas, está la gran discusión de la energía nuclear, ¿no? Que es un tema sumamente complejo, pero sumamente debatido, ¿no? En fin, México está haciendo un esfuerzo y por primera vez asumió compromisos más o menos concretos en esta trayectoria. Eso te iba a preguntar, porque efectivamente nos estás dando compromisos concretos. ¿Son, digamos, alcanzables? O sea, ¿los ves
plausibles en ese sentido? Digo, porque al final hay que decir, los compromisos los toma cada país, ¿no? En materia de reducción de emisiones, en materia de combate al cambio climático, esa ha sido la premisa, ¿no? Del Acuerdo de París, por ejemplo, pero también lo que hemos visto, pues es que justamente como son metas autoimpuestas, pues al final, no hay una sanción, ¿no? Por no cumplirlas, pero sí podemos ver si hay los medios están encaminados a cumplir esos fines. ¿Qué tan realista es la postura de México y los compromisos que está presentando en este momento? Es factible, pero todo depende, en el caso de México y de los países en desarrollo y de los países pobres, del financiamiento. Y aquí hay, digamos, dos o tres discusiones. Los países desarrollados están divididos entre los que están dispuestos a financiar y los que no. Claro. Los que están haciendo su trabajo, su tarea, es la Unión Europea y el Reino Unido de la Gran Bretaña, con reducción de gases de efecto invernadero y con el planteamiento de que es posible, con sus variantes, de financiar todo esto. Se calcula que se requieren 310,000 millones de dólares al año para apoyar a los países en desarrollo y para apoyar a los países pobres, que son los que más demandan este apoyo. Pero se requiere de un esfuerzo muy complejo de refrasear la arquitectura financiera internacional, fortalecer los compromisos de la banca de desarrollo a nivel internacional, como el Banco Mundial, el BID, los bancos de desarrollo regionales, ¿no? Sí. Se requiere de la participación activa del sector privado. Hay muchos mecanismos como los bonos de carbono, que es una solución parcial, pero que bien instrumentados pueden funcionar, pero es un refraseo y una reorganización total. El combate al cambio climático no puede ser solo un esfuerzo de los gobiernos, sino también de las empresas y del sector privado. Es desde el cuidado del agua y de la sociedad, ¿no? De las sociedades. De la sociedad. Y es la importancia de la participación empresarial en estos esfuerzos. En los países que diseñan estímulos financieros y fiscales para las empresas, es más fácil. Hay países que los cancelaron, como Estados Unidos, que espero que sea una cuestión de carácter temporal, ¿no? Pero México es urgente actuar porque México es un país particularmente vulnerable a el cambio climático. El país es muy angosto en la zona sur-sureste y está sujeto a huracanes y ciclones y lluvias torrenciales, tanto del Pacífico como del Atlántico a través del Golfo y el Caribe. Y a partir del centro y norte del país es un país con problemas hídricos muy tangibles. La frontera norte, que es una zona económica de intercambio muy intenso, los 3,257 kilómetros o 3,157 kilómetros de largo de la frontera norte entre México y Estados Unidos, que es, por cierto, equivalente a la distancia que hay entre Lisboa y Moscú. Tiene 1 millón de cruces al día, tiene 350 millones de cruces, más de 350 millones de cruces al año. ¿Esto qué significa? Que hay una gran actividad económica, pero tiene un problema de agua muy intenso. Hay una comisión de límites y agua muy activa, muy propositiva, pero tenemos un problema de agua muy severo en toda la parte norte del país y en toda la parte sur de los Estados Unidos, tanto en California como en Texas, como en Arizona y Nuevo México y en toda la frontera norte. Entonces, tenemos que actuar rápidamente contra el cambio climático y la solución de muchos otros problemas que pasan por el cuidado del agua, por la protección de la biodiversidad, de los bosques y de las selvas. México tiene selvas de coníferas, bosques de coníferas, bosques medios, bosques de nubes, selva tropical alta, mediana y baja, petenes, manglares, en fin, hay mucho que hacer y hay que movilizar recursos y frasear muchas cosas. Sí, claro. Y movilizar recursos y voluntad política, ¿no? Económica, social. Si no se toman estas medidas y si no nos lo tomamos en serio, ¿estaríamos yendo a un suicidio climático, Gerardo?
estaríamos viendo a una reorganización de la civilización como la conocemos. Estamos en un momento sumamente complejo a nivel de toda la humanidad, después de un crecimiento demográfico exponencial que nos pasó de 2,000 millones de habitantes en el año 1900 a 8,200 en este momento, pero ahora estamos enfrentando una caída de la tasa general de fecundidad, más abajo del nivel de reemplazo en casi todo el mundo, menos en algunos países árabes y el África subsahariana. Y en México estamos ligeramente arriba, estamos abajo en todo el país, menos en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que todavía tenemos una tasa de fecundidad arriba del reemplazo, pero estamos en una situación de extrema complejidad. Una solución que se enuncia en México y que espero que no quede nada más en los planes, es una política ambiental transversal. La política ambiental afecta desde la transición energética, la agricultura, la nutrición, la salud, porque va a repercutir en la estabilidad política, va a repercutir en las migraciones y va a repercutir en la polarización y en el acentuamiento de las desigualdades. Sin duda, y ahí me parece que están las razones más convincentes para tomar en serio esta cuestión, esta crisis por la que estamos pasando como país, como región, como continente, como humanidad. Gerardo, gracias por estar con nosotros y gracias por poner justamente sobre la mesa la importancia de temas como este. Muchas gracias a ti y te lo quiero agradecer muy sincera y sentidamente, porque en un momento de crisis política y de discusión política, de muchos temas muy trascendentes, por supuesto, sí, claro, ¿no? Nos olvidamos de estos otros y estamos discutiendo muchos temas en urgente resolución, pero en una casa que está en llamas. Claro. Entonces también hay que ver que hay que controlar el incendio. Exacto. Para poder seguir discutiendo más a gusto todo lo demás, ¿no? Sin duda, exacto. Por eso decía yo, para no acabarnos suicidando, preocupados por muchos otros temas, ¿no? Y resulta que ya no vamos ni a existir para poderlo resolver, ¿no? Exactamente. Exactamente. Muchas gracias, Gerardo, y yo los invito a todos ustedes a seguirnos también en nuestras cuentas personales, la cuenta en X, antes Twitter de Gerardo Giles, @GerardoGilD, y la mía, @Verónica Ortizo. Desde luego ahí esperamos sus preguntas, sugerencias y comentarios. Los invito también a seguir las redes sociales de El Heraldo Podcast y a escucharnos todos los miércoles a través de las plataformas de streaming de su preferencia. Hasta la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.